El día de hoy vamos a estar viendo las características de la nueva versión o funcionalidades de las SL Analytics, la parte 2. La semana pasada estuvimos viendo algunas cosas de qué es ACL, el lanzamiento que fue en octubre, en otoño, y cuáles son las nuevas funcionalidades. La semana pasada estuvimos hablando de la parte del acceso a los datos y las nuevas conexiones que existen. Como ya ustedes nos conocen, pues vamos a saltarnos un poquito el tema de quiénes somos, ¿no? Que somos distribuidores autorizados desde hace 10 años de ACL y tenemos una certificación de servicios de calidad. Ofrecemos no solamente pues, la venta de las licencias, sino también un acompañamiento a los clientes para el mejor uso de las herramientas que ustedes adquieren. Esta es una muestra de algunos de nuestros clientes y vamos a recordar lo que ya vimos la semana pasada, qué es ACL y para qué sirve. ACL significa Audit Command Language, es un lenguaje de comando de auditoría, es una herramienta diseñada para el análisis y generación de reportes y que fue creada inicialmente para auditores, pero como ahorita actualmente muchos profesionales la utilizan porque realizan análisis de grandes volúmenes de datos en su trabajo del día a día. Y esta herramienta se ha convertido en la herramienta más usada a nivel mundial por un gran número de profesionales de diferentes áreas, ya que cuando uno analiza datos con ACL, lo hace de manera eficiente y trabaja con datos transaccionales de la empresa que nos ayuda a obtener un aumento del desempeño operativo, reducir el tiempo del trabajo, garantizar el cumplimiento de los controles, nos ayuda a prevenir fraude, dependiendo del conocimiento que tengamos de cada una de las áreas, nos da un retorno, rápido retorno de la inversión y nos apoya en la toma de decisiones, por lo cual está posicionada como la herramienta número 1 de análisis de datos. Aquí tengo un resumen de las principales características que vimos hace 2 semanas en el webinar pasado, porque trabajamos con él 100% de los datos, los que nos produce resultados confiables. El procesamiento de los datos es solamente lectura, solo lectura, que nos permite tener una integridad de los datos que estamos utilizando. Existen funciones propias de auditoría listas para ser usadas y que nos ahorran tiempo y esfuerzo. También tenemos una ventaja muy grande que es la aplicación de filtro y extracción de datos para hilar secciones. Esto nos permite hacer análisis más exhaustivos. Automatización de pruebas y reducción de costos, pues permite estandarizar las pruebas o estandarizar los análisis que nosotros hacemos y por ende pues ahorra tiempo y reduce costos de trabajo. El día de hoy vamos a estar viendo esta característica que a partir de la versión 12 se ha profundizado más, que es la visualización inmediata de los datos y las excepciones para la toma de decisiones. También el acceso a los datos que tenemos actualmente es confiable y seguro con estas nuevas conexiones que vimos en el webinar pasado. Y también vamos a estar viendo el día de hoy la parte del libre acceso a Resource Ligero o Resource Management, que es otro módulo que vamos a estar explotando el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de las nuevas funcionalidades o del Resource Management. ¿Sí? Tenemos todas las personas que tienen acceso a la suscripción, tienen acceso a este Resource Management ligero. El Resource Management no es más que un módulo de otro de las herramientas de ACL que se llama ACL GRC, que nos ayuda a realizar un seguimiento y aplicar acciones correctivas de los asuntos que hemos identificado, quizás como excepciones, o son los resultados de estudios analíticos de datos que hemos estado revisando a través de nuestro Analytics. Ahora, cualquier proyecto de analíticos puede ser abierto como una aplicación de análisis, ¿no? A partir de la versión 11. Y así podemos compartir resultados, tablas, con cualquier persona dentro de la organización. Por ejemplo, yo tengo, por aquí vamos ya de una vez a abrir un proyecto de ACL. Fíjense, primeramente lo voy a abrir como proyecto. Vamos a abrirlo aquí.
Vamos a abrirlo como un proyecto Analytics. Este que se llama telecomunicaciones. Cuando lo abrimos como proyecto, pues vamos a estar interactuando directamente con nuestra herramienta de ACL. La otra manera, ahorita lo vamos a ver, es donde tengo, como hayamos distribuido nuestro proyecto, las tablas, la tabla origen y las tablas resultantes del análisis. Aquí tenemos una serie de scripts, que esos scripts los utilizamos, digamos, de manera local. Un segundito. A partir de la versión 11, nosotros podemos abrir este mismo proyecto como una aplicación de análisis. Es una ventaja que nos permite que pudiéramos crear esa aplicación de análisis para que las personas o para que sea un usuario que ejecute la prueba que ya nosotros hemos diseñado o que trabaje con los datos resultantes de esa prueba. Entonces, en este momento se está abriendo la aplicación de análisis de ACL, ¿sí? Donde en este caso, fíjense que no tengo disponibles los scripts, solamente los datos que tengo de las tablas, bien sea la tabla original, ¿sí? Y las tablas resultantes. Esas son las tablas de datos. Fíjense, vamos a abrir la tabla que se llama llamadas de fin de semana. Damos clic aquí en abrir y él automáticamente va a mostrarnos la vista de las tablas. ¿Sí? En esta vista nosotros podemos crear filtros, guardarlos e inclusive compartir información a través del ACL GRC en el módulo específico de Resource Management. ¿Ok? Fíjense, aquí tenemos la información. Pudiéramos crear un filtro rápidamente aquí. Vamos a añadir un filtro donde le vamos a preguntar que el marcado, que la duración aquí. Vamos a buscar dijimos que era la duración. Vamos a preguntarle cuáles de estas llamadas, porque esto es un log de llamadas telefónicas, fíjense que automáticamente le está haciendo la distribución de los datos de ese campo que yo estoy seleccionando en este momento, que es duración, y podemos crear una condición donde le decimos que la duración sea mayor que 20. Esto está representado en segundos, que sea mayor a 20 segundos. Le decimos aplica el filtro. Y él está en este momento aplicando dicho filtro. Podemos, fíjense, y ahí me muestra solamente los registros que tienen una duración superior a 20. Aquí le podemos decir que vamos a guardar esta visualización o interpretación de esos datos como duración mayor a 20. ¿Sí? Le decimos guardar, podemos crearle una... Ok, vamos a ponerle otro nombre que ya existe. ¿Sí? Vamos a guardarlo. Entonces, él lo guarda y ya una vez que tenemos esa interpretación o eso que queremos compartir, podemos compartirlo directamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, tenemos todos los que tienen su suscripción, tienen acceso al ACL Launchpad. Nos autenticamos, iniciamos sección, en el ACL Launchpad nos vamos al módulo de resultados. ¿Sí? Ya se debe haber creado una colección para guardar esos datos. Vamos a ubicarlos por aquí. Yo la tengo aquí como presentación de funcionalidades de ACL.
Vamos a decirle aquí. Creo que fíjense, aquí tenemos varias colecciones, una que se llama análisis de sobregiro, otra que se llama cuentas por cobrar, otra que se llama cuentas por pagar y otra que se llama telecomunicaciones, que es con la que estamos trabajando actualmente. Fíjense que todos en este momento están en cero. Entonces, si nos pasamos nuevamente a nuestra aplicación, podemos decirle aquí arribita, compartir en ACL GRC. Entonces ahí nos va a decir nuestra cuenta, nos va a mostrar todas las colecciones donde las podemos colocar o subir. Aquí se llama presentaciones, funcionalidades ACLs, análisis varios. Y vamos a ubicar el análisis que estamos buscando en este momento, que es de telecomunicaciones y script. Decimos compartir. Se dice que se guardó correctamente y vamos a decirle que continúe para que cargue los registros de esa tabla. Dice que se cargaron 273, aun cuando nosotros hicimos un filtro, se carga la tabla completa porque se carga tanto la tabla como la interpretación que actualmente acabamos de hacer. Entonces, vamos a actualizarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí están los 273 registros y la interpretación que acabamos de ver. Si abrimos la interpretación, es la de duración de 20 segundos o más. Entonces, podemos, bien sea, compartir información. Fíjense que aquí están campos de prioridad, que esto lo vamos a ver ahorita más adelantito. Y aquí están los datos que vienen de la tabla. ¿Sí? Cualquier pregunta, como les dije, pueden irla haciendo. Entonces, ¿qué ventaja nos ofrece esto? Todos los usuarios de ACL Analytics tienen acceso al Resource Management. Cualquier proyecto de ACL Analytics puede ser abierto como una aplicación de análisis y se puede usar como origen de datos el proyecto AN, el proyecto AX, un archivo de Excel o un archivo CSVS para mostrar los resultados. Ahorita lo que hicimos fue filtrar la información y subirla al Resource Management. Como lo dice la otra parte, que filtramos, compartimos los resultados en la nube y adicionalmente podemos exportar esos archivos a archivos CSV. Otra de las características es poderoso y muy fácil de utilizar, es muy intuitivo. Ahora vamos a ver sobre la visualización de los datos. Como ya vimos anteriormente, pues tenemos forma de mostrar los datos en la nube. En este momento, ahorita vamos a abrir un proyecto de nómina. Lo vamos a abrir ya de una vez como un proyecto de análisis. Sí, está abriendo. Okay. Muy bien. A diferencia del proyecto que abrimos ahorita, ya lo di varias veces. A diferencia del proyecto que abrimos anteriormente, este sí es un proyecto de análisis de datos, el cual puede ser ejecutado por cualquier otra persona sin necesidad de entrar a la aplicación de ACL. Vamos a esperar que hable, que está cargando las tablas. Esta ventana de aplicativo nos permite, como les dije anteriormente, ejecutar un análisis que puede ser ejecutado tanto en la carpeta o en la aplicación como en el AX. Déjenme cerrar aquí un momentito, a ver, y volverlo a abrir. Darle una sola vez. En esta ocasión. Fíjense, en este momento, aquí me muestra un
scripts que podemos ejecutar desde esta ventana de aplicación. Y se va entonces a actualizar las tablas de resultados. Entonces, fíjense, simplemente le damos a ejecutar. Dice una descripción. Este análisis muestra las inconsistencias en el cálculo de nómina para un periodo en particular. Le damos a ejecutar. Y él está ejecutando. No vemos la ejecución porque estamos trabajando en la pantalla de aplicación. Pero fíjense, entonces me dice aquí cuándo fue la última ejecución y se realizó con éxito. Entonces podemos hacer uso de las tablas, tanto las originales como las resultantes, que son las que están aquí. Muy bien, en este caso vamos a trabajar con el archivo que se llama análisis de nómina. Vamos a trabajar con el original. Vamos a crear, fíjense, tienen la posibilidad, ¿no?, de crear visualizaciones que nos permitan ver o percibir cómo están los datos. Se pueden crear de una manera bien sencilla. Podemos hacer, fíjense, aquí le podemos decir agregar visualización. Tenemos mayores visualizaciones como gráficos de barra, gráficos circular o de torta o pastel, gráficos de áreas apiladas, gráficos de línea, gráficos de burbuja, gráficos estadísticos, mapas de riesgo, que son las nuevas, y tabla resumen. En este momento vamos a trabajar o vamos a hacer un gráfico de burbujas, ¿sí?, donde vamos a colocar aquí en el eje X el pago por periodo. Pago por periodo. En el eje de las Y vamos a colocar el campo de diferencia de ese pago por periodo. El tamaño de la burbuja va a ser la sumatoria del pago total y lo vamos a colocar por número de empleados. Entonces vamos a aplicar. Fíjense que la manera de crear un gráfico es bien sencillito. En este momento, fíjense que me está mostrando todos los registros que tengo disponibles. En el gráfico yo también puedo hacer un filtro. Entonces puedo crear aquí un filtro para que me muestre solamente, en este caso vamos a preguntar los que la diferencia no sea igual a 0, es decir, que efectivamente tenga una diferencia en su pago de nómina. Entonces, ahorita ya está aplicando el filtro y me va a mostrar el gráfico, pero solamente para esos registros que fueron filtrados. Fíjense, solamente tengo estos 4 empleados. ¿Okay? Entonces podemos también guardar esa interpretación. Vamos a guardarla como diferencia de nómina. ¿Ok? Muy bien. Podemos hacer varios tipos de visualización. Ahorita vamos a hacer otras para que podamos verificar. Por ejemplo, ahorita vamos a generar un gráfico de estadística, para lo cual estoy abriendo el proyecto que se llama 120, porque voy a trabajar con una tabla en particular aquí, que se llama cuentas por cobrar. Aquí la tengo, cuentas por cobrar. Vamos a abrirla. Entonces aquí vamos a agregar otra visualización que se llama estadísticas, ¿no? Entonces aquí podemos agregar una visualización, es que es como las estadísticas que puedo tener para determinar cómo está una tabla en cualquier momento. Es parecido al comando de estadística que hacemos en ACL. Entonces aquí donde dice categorías que se muestran, vamos a ubicar como primero el número de cliente. Como segunda categoría podemos colocar el tipo
y como tercera categoría vamos a colocar el monto, ¿sí? Entonces simplemente le digo aplicar y él lo que va a hacer es a visualizar y a verificar por número de clientes, cuántos números de clientes hay, cuáles son las características del cliente. Dice que hay solamente 64, no, ninguno de esos 64 está en blanco, ese campo. En el tipo hay 5 valores, es decir, 5 tipos de transacciones. Y en el monto, si me da mayor información porque es un campo numérico, me dice que hay 772, de los cuales 609 son positivos, 161 son negativos y 2 son cero. Me da el valor más alto, aquí una serie de los 5 más altos y los 5 más bajos. Me da el total, el promedio, el intervalo y la desviación estándar. Este gráfico también lo puedo guardar. Vamos a ponerle gráfico o estadísticas de cuentas por cobrar. Y lo guardamos. Las nuevas cosas que tiene la versión 12 es que ahora podemos generar un gráfico de calor muy conocido para visualizar riesgos, para ver desde el punto de vista de semáforo, pues para verificar qué transacciones pueden ser dignas de revisión, ¿no? Entonces podemos abrir aquí en esta misma tabla de cuentas por cobrar y vamos a trabajar o vamos a crear una visualización de mapa de calor. ¿Cómo se hace? Bien sencillito. En el eje de la X podemos colocar el número de cliente. En el eje de la Y vamos a colocar el tipo de transacción. Aquí en la suma vamos a colocar el monto de transacción y simplemente le damos a aplicar. Y él va mostrando la distribución por tipo de transacciones, donde aquí me muestra, pues le coloca los colores para identificar los de mayor transacción, la siguiente, y así sucesivamente va bajando la intensidad de los colores dependiendo del monto de la transacción que se tenga. Entonces aquí lo podemos también guardar como, bueno, está como estadísticas, aquí está las cosas. Muy bien. También podemos crear, vamos a ver el otro, cómo sería la tabla de resumen. La tabla de resumen es como crear una matriz donde podemos colocar como columna el tipo, en este caso porque el tipo ya vimos en la estadística que tiene solamente 5 elementos. ¿Sí? Entonces van a quedar esos 5 elementos, como ya lo pudieron observar, aquí en la parte de arriba. Entonces en la fila podemos escoger el número de cliente. ¿Sí? Se puede seleccionar aquí más de una fila. En este caso vamos a colocar solamente el número de cliente como fila y los valores que vamos a colocar o que se va a llenar van a ser el monto. Entonces, este proceso es lo que me va a decir que por número de clientes, cuántas transacciones ha hecho. Este es como una tabla cruzada, pero ya colocándola a nivel visual. Y podemos también añadirle el recuento de cada una de las transacciones. Entonces podemos crearlo aquí, guardar como. Bueno, vamos a dejarlo todo como estadísticas y se van a guardar las 3 visualizaciones allí. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Una vez que ya la tenemos guardada, vamos a compartirlo todo con ACL. En ACL, entonces, GRC. Entonces, ubicamos cuál es la colección de datos donde la queremos ubicar. Va a estar aquí donde dice cuentas por cobrar. Le dimos compartir y que se cargue los datos. Entonces, lo cargué de una vez para que solamente se cargara, o se hice todas las visualizaciones y las cargué todas porque estamos trabajando con los mismos 772 registros, de manera de que no se vaya a duplicar. Entonces, cuando abrimos aquí nuestro ACL GRC,
Entonces, fíjense. Y aquí tengo mis 772 registros. Y aquí vamos a ver las estadísticas. Si vemos esa interpretación, pues vamos a visualizar las estadísticas que hicimos. Fíjate que estamos en internet, las estadísticas, el mapa de riesgo y la tabla de resumen que creamos allí. Igualmente podemos también añadir desde el Resource Management cualquier otro filtro o cualquier otra visualización, ¿sí? Entonces, con esta nueva forma de visualización, podemos crear, como ustedes vieron, visualizaciones e interpretaciones de manera bastante sencilla para comunicar la percepción de los datos o el resultado de un análisis. Se puede crear de manera fácil esos gráficos de barras circular, áreas apiladas, de línea, burbujas, y los nuevos que tenemos de riesgo y tabla de resumen, que fue lo que vimos. Como ustedes pudieron darse cuenta que son bien fáciles de crear y de compartir con toda la gerencia. Recuerden también que podemos asignarle esta información a personas que no sean usuarios de ACL, pero sí podemos que ella pueda entrar al ACL Launchpad y en el módulo de Resource Management poder visualizar estos datos. Ahora vamos a ver cómo manejamos las excepciones en la nube. Como ya ustedes pudieron darse cuenta, podemos acceder, ¿no?, al Resource Management, y una de las ventajas que tenemos a partir de la versión 11 de ACL es que, como ya vimos, podemos compartir esta información, pero también podemos asignarle esta información a los dueños de los procesos. Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de cuentas por cobrar, pero nosotros somos del área de auditoría, se supone que el área de cuentas por cobrar es la que me tiene que decir o puede ayudarnos a verificar si esas excepciones que encontramos o esas alertas realmente se pueden clasificar como alertas. Es decir, ellos pueden verificar si la transacción es una excepción como tal, o si es un falso positivo, o si es pertinente una acción para ajustar las mismas, etc. Entonces, fíjense, ya tenemos abierto aquí nuestro ACL Launchpad, ¿sí?, aquí en la web. Entonces vamos a irnos a donde están todos los que ya hemos estado cargando y vamos a trabajar aquí con los 273 registros que estuvimos visualizando o que cargamos inicialmente, que son llamadas telefónicas o un análisis al log de las llamadas telefónicas. Entonces, cuando le damos clic, allí donde dice los registros, se van a mostrar todos los registros donde yo puedo procesarlo, descargarlo o trabajar individualmente con algunos registros. Por ejemplo, podemos marcar los primeros 5 registros y aquí le podemos decir procesar. ¿Qué le podemos decir? Vamos a subirlo aquí un poquitito para que se pueda visualizar. Entonces, yo le puedo decir procesar la totalidad de los registros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, puedo decirle qué prioridad es, asignarle una prioridad que es medio. Puedo decirle que está abierto, ¿sí? Y puedo asignar esos registros a un área en particular. En este caso, vamos a decirle cobranzas. Vamos a crearle un comentario. Estos casos, ¿sí? Y de ser posible, agregarle o añadirle algo que diga, mira, si es importante que lo revises, X, bueno, no, vamos a ponerle aquí cualquier attachment, decimos guardar. Decimos guardar. ¿Ya guardó? Sí. Ajá, sí. Ya guardó y automáticamente los 5 que están aquí tienen un attachment y si vemos, por ejemplo, mostrar las columnas de información, ya tienen una prioridad, se le cambió el estado y, bueno, no le asigné a nadie. Aquí también lo podemos asignar, ¿no? Le podemos asignar
decirle procesar y le podemos decir, bueno, si está asignado a cobranzas. Si a cobranza le habíamos dado abierto y medio. Guardar y sí, y aquí ya lo tenemos. Ahora sí está asignado al grupo de cobranzas, no a un usuario en particular, sino a un grupo. Entonces, también este módulo, ¿no?, de Resource Management nos permite crear métricas que nos van a ayudar a averiguar si realmente estamos alcanzando los objetivos deseados, si es posible generar indicadores del tipo KPI o indicadores claves de rendimiento por sus siglas en inglés, o KRI, indicadores de claves de riesgo, para determinar la probabilidad de que ocurra un riesgo identificado y medir su impacto en el caso de que ocurra. Los KCI, que son indicadores de claves de control, que permiten medir la efectividad de los controles para minimizar los riesgos. Y estos dos últimos, el KRI y el KCI, pues está presente en la suite completa para GRC. Pero nosotros podemos generar de tipo de rendimientos. Por ejemplo, vamos a trabajar, aquí tenemos la tabla, aquí vamos al último que estábamos trabajando, que es el libro de trabajo, y aquí tengo una tabla que habíamos creado que se llama resumen de cuentas por cobrar con sobregiro. Podemos abrir esa tabla. Sí, para actualizar estos datos en ACL GRC. Esta es una tabla donde está el nombre del cliente, el número del nombre, el límite de crédito que tiene definido y el monto de transacción acumulada que tiene ese cliente. Lógicamente, como podemos visualizarlo, el límite de crédito es inferior a la cantidad de transacciones que ha generado ese cliente en un periodo en particular. Por lo tanto, tiene un sobregiro. Nosotros podemos crear indicadores que nos permitan determinar cuándo un sobregiro o cuándo existe o que me dé una alerta en particular o cambie de color. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a guardar esta interpretación como sobregiro de cuentas por cobrar. ¿Sí? Lo guardamos y vamos a compartirlo en ACL GRC. Muy bien, ahora le decimos compartir, igualmente ubicamos donde lo queremos en análisis varios, pero vamos ahora a colocarlo en análisis de sobregiro. Guardamos la información. Quedaron 52 y vamos a visualizarlos. Aquí, vamos atrás. Sí, tenemos aquí. Y tenemos aquí las 52 registros que hemos visto allí. Entonces, ¿cómo creamos un indicador de rendimiento? Aquí donde dice ver medidas o indicadores, le damos clic allí. Entonces, vamos a revisar la configuración o crear la configuración para esa medida. Por ejemplo, aquí vamos a elegir un campo. En este caso, vamos a elegir el campo de sobregiro. ¿Sí? Entonces le decimos que el que sea publicado de manera diaria, pero lo que me interesa es el total, ¿sí? El total de ese sobregiro. Entonces, este es un indicador de clave de desempeño. Fíjense, aquí podemos elegir el tipo de indicador que queremos. En este caso es solamente desempeño y podemos aplicarle un color en particular. Vamos a ponerle el color azul. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que hace es mostrarme que está en azul porque tenemos un disparador que ahorita se los voy a mostrar, donde dependiendo de que pase un nivel o un umbral, me va a mostrar en rojo o en azul. En este momento no ha pasado el umbral, por lo tanto solamente me muestra esta información y me muestra un pequeño gráfico. Lógicamente te lo muestra en negativo porque es un sobregiro. Le podemos guardar
el nombre de esta medida. Me dice que está guardado. Perfecto. Entonces, para cambiar esto, pudiéramos hacerlo de la siguiente manera. Fíjense, nos vamos a los disparadores, que sería este automatizado. Para automatizar, ¿qué puede pasar? Hay dos maneras de hacerlo. Vamos a hacerlo utilizando la medida. Vamos a llamarlo indicador de desempeño. Entonces vamos a trabajar con ese indicador, como es el único que tenemos creado, pues me lo muestra de manera automática. Yo le voy a decir que me indique si ese indicador sea menor que menos, vamos a ponerle 5000. Muy bien. Y si es así, me lo va a mostrar en rojo. ¿Sí? En este momento, pues ahorita vamos a revisar el resultado, pues que me lo va a mostrar en azul. Entonces, ¿qué acciones vamos a hacer si esto ocurre? Si el indicador que nosotros creamos supera el umbral que le estoy colocando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a notificar. Sí, vamos a notificarme, entonces, a mí. ¿Sí? O a cualquiera del área o al gerente, mira, se pasó el umbral. ¿Y cuándo debe hacerse? Bueno, vamos a decirle en tiempo real, bien sea que esté nuevo o cuando se actualicen los datos. Ahorita vamos a hacer una actualización para que ustedes vean este proceso. Vamos a decirle guardar. ¿Sí? Ya tenemos creado un identificador o indicador de desempeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, yo me puedo, quizá por otro medio, vamos a abrir la tabla directamente, o vamos a abrirlo como un proyecto de ACL, ¿sí? Para que vean otra forma también de cargar información a través del proyecto de ACL. Entonces, podemos decirle que vamos a abrir aquí la tabla de cuentas por cobrar. No, resumen de sobregiros, que es el que tiene el campo de sobregiros. Y entonces le vamos a decir aquí que vamos a exportar, aunque lo estamos duplicando, ¿no? Pero supongamos que es otro mes, lo vamos a exportar a ACL GRC, que le decimos en, y fíjense que también nos va a permitir ubicar nuestra colección de datos, ¿sí? Para actualizarlo. Entonces, vamos a decir aquí análisis varios, y el que estamos trabajando es análisis sobre giro. Le decimos aceptar, aceptar, y ya él automáticamente está exportando esta información. ¿Sí? Entonces, cuando vamos aquí y decimos actualizar, debe estar el doble, y fíjense, aquí en el indicador podemos entrar y el indicador ya debería estar en rojo. ¿Por qué? Porque si anteriormente el sobregiro era 4000, menos 4000 y tanto, ahorita debe ser el doble. Vamos a ubicar. Fíjense, entonces ya ahorita está el doble. ¿Por qué? Porque el disparador que nosotros colocamos al actualizarse debe mostrar eso. Y automáticamente me debe haber llegado un correo. Bueno, se tarda un poquito. Entonces ya yo había hecho esta prueba y fíjense, este es el modelo del correo que les va a llegar. Se alcanzó el umbral de la medida. Dice, recientemente en resultados se ejecutó un disparador denominado desempeño sobre giro y se muestra esto. Fíjense que desde aquí, si la persona no tiene ACL igualito, desde aquí le puede dar clic y puede abrir automáticamente esa medida. Es que le puse otro nombre. Por eso es que no me lo muestra. Estoy esperando que llegue el correo. ¿Preguntas hasta los momentos?
Entonces podemos también crear otro tipo de disparadores para el manejo de excepciones. Y este es bien interesante porque muchas veces o las personas que tienen ACL no saben que tienen acceso a esta información. Entonces es importante este tipo de webinar para que puedan visualizar hasta dónde ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, podemos crear otro tipo de disparadores. Recuerden que el que creamos es un disparador de medidas, ¿sí? Aquí podemos introducir cualquier otro, por ejemplo, uno que se llame asignación. ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, aquí, si hay un registro de tipo, su estado es, digamos, nuevo, su estado es nuevo, entonces, ¿qué acción voy a tener para que sea automático? Bueno, vamos a asignárselo, en este caso, a un usuario. Podemos asignarlo a un usuario, podemos mandarlo a un grupo o asignarlo a un correo electrónico si dentro del archivo tenemos ese campo de correo electrónico. En este caso se lo voy a asignar a Carlos Bernal, ¿sí? Entonces le voy a decir, ¿cuándo lo vas a asignar? ¿En tiempo real? ¿Cuando haya uno nuevo o cuando haya uno actualizado? Pues bueno, vamos a dejarle cuando sea uno nuevo o uno actualizado, ¿sí? Entonces se le van. Okay. Muy bien, entonces le decimos guardar, ¿sí? Entonces ya tenemos un disparador de desempeño. Muy bien. Entonces fíjense, ¿qué podemos hacer con todo esto? Podemos asignar prioridades, estados, asignar responsables, crear comentarios, anexar adjunto, podemos crear gráficos de medidas, crear disparadores y también nos permite hacer seguimiento de las excepciones, planes de acción de manera más eficiente y práctica. ¿Sí? También podemos, o una de las nuevas características que tenemos es el envío de encuestas y cuestionarios. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite, los cuestionarios son una característica que permite personalizar un conjunto de preguntas y recoger información de los encuestados. Puede ser de varios propósitos, para conocer tendencia, para verificar cómo fue un proceso en particular. Podemos ver, ya yo tengo una creada aquí, pues por cuestiones de tiempo. Vamos a verificar aquí en la configuración del estudio analítico de sobregiro, tenemos una encuesta o un cuestionario de satisfacción. Aquí en la configuración de la colección podemos verificar los cuestionarios. Se pueden crear cuestionarios como ustedes quieran. En este caso tengo una encuesta de satisfacción, podemos verificarla simplemente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la encuesta de satisfacción, tenemos las preguntas, ¿sí? Y podemos, si queremos editarla, podemos decirle el nombre de la pregunta, qué tipo queremos, si queremos de tipo de selección múltiple o si queremos agregar otras. Fíjense, tenemos varios tipos de diseños que podemos hacer, bien configurables. ¿Cuándo las enviamos? Pues la podemos enviar a través de un disparador como el que ya habíamos estado trabajando. Entonces nos paramos aquí en nuestro trabajo. Y aquí podemos, en la automatización, fíjense, podemos trabajar con, por ejemplo, si el estado es cerrado, close, vamos a generar un cuestionario de encuesta de satisfacción que lo podemos enviar, por ejemplo, a un correo electrónico. Vamos a poner mi correo electrónico aquí, personal. Y simplemente le decimos guardar. Darle un nombre que no le puse. El nombre es envío de encuesta. Le decimos guardar. Y ya lo tenemos. ¿Cuándo dijimos que iba a hacer esto? Pues cuando cualquiera
fuera cerrado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar alguno de estos. Entonces, vamos a procesar. Vamos a decirlo que... Aquí vamos a decirle que lo vamos a cerrar. ¿Sí? Decimos aquí. Guardar. Y él debería estarme enviando un correo. Aquí tengo la muestra de esa encuesta de satisfacción. Entonces le podemos dar clic aquí y él, aunque la persona no tenga acceso a Jersey, puede generar la respuesta. No me ha llegado todavía. Puede enviar las respuestas y quedaría, vamos a verlo, quedaría aquí en las columnas de información. Okay. ¿Preguntas hasta los momentos? Fíjense, con las encuestas y cuestionarios podemos crear encuestas de satisfacción y cuestionario de manera fácil. No es necesario tener acceso a la ACL Launchpad para responder las respuestas y cuestionarios, puesto que ellos van a llegar por un correo electrónico, que es una de las posibilidades. Pueden enviarse a usuarios de Resource Management a un correo electrónico o dentro de un campo del archivo de datos. Y las encuestas y cuestionarios se generan a través de un URL seguro y privado. Entonces, los datos en tránsito están encriptados. Así que tenemos seguridad. En estos momentos, aquí ya me llegó la encuesta de satisfacción. ¿Sí? Si le doy clic a cada uno de los registros, me va a mostrar las preguntas para que nosotros las respondamos. ¿Sí? Pues en este momento le voy a pasar la palabra a mi compañero Carlos Bernal para que les muestre la primera encuesta. Muchas gracias, Yelitza. Bueno, vamos a dar comienzo a la primera encuesta. En este momento la estoy activando. La van a poder ver ahí en su pantalla, en una opción que les aparece ahí del lado derecho. Y la encuesta 1 se refiere a qué herramienta usa su organización para generar reportes a la gerencia. Puede ser una respuesta única o opción múltiple. Entre las respuestas tenemos ACL, Excel, Crystal Reports, Tableau, ClickView o alguna otra herramienta que ustedes puedan utilizar dentro de su organización. Vamos a dejar un momento abierta esta encuesta para que puedan contestar todos los participantes y enseguida regresamos con la respuesta final, la votación final y los porcentajes. Te regreso la palabra, Yelitza. Ok, muchísimas gracias. A continuación vamos a trabajar con otra de las funcionalidades bien interesantes, que es el conector para esas herramientas de BI y visualización de herramientas que pudiéramos estar trabajando. Por ejemplo, hay empresas que trabajan con algunas BI para el apoyo a sus tomas de decisiones. Sin embargo, muchas veces no hay la conexión o simplemente tiene que trabajar la información en otra herramienta y luego cargar esa información con unas herramientas de BI. ACL no es una herramienta de BI como tal, pero actualmente se está poblando de bastantes características que pudiera ayudarla a llegar a una BI. Sin embargo, también permite conectarse con BI existente para mostrar información. Por ejemplo, yo tengo aquí, rapidito les voy a mostrar la conexión con Tableau. ¿Sí? Aquí está, Tableau. Vamos a abrirlo aquí. Donde aquí yo puedo conectar vía ODBC cualquier proyecto de ACL.
Vamos a esperar. Fíjense, aquí me dice que hay un controlador disponible, que es el controlador conector para análisis. Podemos decirle aquí, conectar. Y pues ahorita me va a mostrar todos nuestros proyectos de ACL. ¿Por qué? Porque yo puedo acceder a un proyecto de ACL. En este caso vamos a trabajar con este que se llama Libro de Trabajo 120, que es con el que hemos estado trabajando. Fíjense, la conexión es así de fácil. Simplemente le digo iniciar sesión. Entonces, él me va a mostrar aquí, por ejemplo, en la base de datos, le doy clic aquí y él se va al proyecto que estamos trabajando. Entonces, simplemente yo puedo decirle aquí que hacer una búsqueda de la tabla que quiero. Si nosotros tenemos el conocimiento de cuáles son las tablas que tenemos dentro de nuestro proyecto, lo podemos ubicar fácilmente. Le podemos decir cuentas por pagar. Es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, así que tenemos que estar bien claritos de cómo tal podemos hacer una búsqueda exacta o que contiene estas letras. Entonces, simplemente, fíjense, es tan sencillo como arrastrar la tabla a esta área y él automáticamente me va a mostrar pues los datos. Le podemos decir actualizar ahora y él va a hacer como que si nuestro proyecto de ACL es una base de datos, se va a actualizar los datos y lo vamos a tener aquí. ¿Qué nos va a permitir hacer? Trabajar nuestro análisis con ACL y poblar nuestros dashboards o nuestros otros reportes a través de Tableau en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decirle que queremos añadir un nuevo dashboard y aquí tenemos la información. Entonces, simplemente yo puedo arrastrar la hoja aquí y empezar a decirle qué es lo que quiero. Vamos a hacer algo bien sencillito. Vamos a colocarle aquí por arrastrar la dimensión, que va a ser el número de... Entonces vamos a arrastrar aquí el número de factura. Y aquí le vamos a poner, aquí abajito, en las filas cantidad y el monto. Entonces, fíjese que automáticamente me pone disponible aquí cuáles son los tableros con los que puedo estar trabajando. Entonces, ustedes van eligiendo el que quieran estar publicando. Muy bien. Entonces, ¿qué nos ofrece esto? Podemos utilizar cualquier aplicación de reporte compatible con ODBC para conectarse a los datos que ya estamos manejando en ACL y que hayamos hecho análisis y reportar nuestros hallazgos. Los archivos o proyectos de ACL ahora son un conector propio para los datos para esas aplicaciones de BI. Y podemos conectar directamente a la salida de ACL todas las herramientas de visualizaciones, tales como Tableau, Crystal Report, Qlik, Microsoft Strategy, Excel o cualquier otro BI o herramienta de visualización. También tenemos una integración con R y Python, que lo que nos permite es trabajar con modelos complejos estadísticos de elevado desempeño e incrementar un análisis más predictivo. No sé si ustedes trabajan con estas herramientas. Y en este momento me gustaría pasarle la palabra a Carlos para que nos muestre nuestra última encuesta y el resultado de la anterior. Muchas gracias, Yelitza. Bueno, retomando la encuesta número 1, referente a qué herramientas se usan en tu organización para generar reportes a la gerencia, tenemos con un 70% utilizan Excel, tenemos con un 15% Tableau y con otro 15% ClickView. Vemos que actualmente se sigue utilizando Excel como una aplicación de reporteo, que si bien permite brindar ciertas ventajas, pues no es tan potente como algunas otras herramientas y pues qué bueno que puedan considerar esta parte de la visualización de ACL para que puedan integrarlo y complementarlo dentro de su trabajo. Vamos ahora con la segunda encuesta. La segunda encuesta
ya está habilitada y dice, ¿qué herramienta de BI usa tu empresa para el apoyo a la toma de decisiones? Como respuestas tenemos Oracle Business Intelligence, Business Objects, Cognos, Tableau o alguna otra aplicación. Ya tenemos disponible la encuesta para que nos ayuden a votar. Y pues bueno, continuamos en un momento más ya para dar los resultados finales. Te regreso la palabra, Yelitza. Gracias, Carlos. Como último de las funcionalidades que vamos a ver hoy es que la SL Launchpad nos ofrece más. ¿Por qué? Porque permite a los usuarios administrar sus licencias y los usuarios que tienen acceso tanto a Resource Management como a las licencias. Es posible descargar las actualizaciones de sus herramientas, tienen acceso al ACL Academy, que ofrece capacitación en línea a los usuarios, el cual es un complemento de las capacitaciones que Kernel les muestra o les da a sus clientes, que pueden ser presenciales en sus instalaciones o vía remota a través de Internet. También tenemos el acceso a Inspirations de ACL, que es una colección de desarrollos hechos por ACL Services y que pueden ser utilizados por los usuarios de ACL de acuerdo a sus necesidades. También el acceso a ACL Script Hub, que presenta un catálogo de escenarios de riesgo, pruebas recogidas como iniciativa de ACL en todo el mundo y está categorizado por industria. Así que todos los usuarios de suscripción tienen acceso a esto. Entonces, esto ha sido todo.